Tomás y Jerónimo Uribe, a través de un fideicomiso contratado por una empresa cuya mayoría controlan, compraron 2 lotes en Mosquera, Cundinamarca, que en diciembre fueron declarados zona franca por el gobierno de su padre, el presidente Álvaro Uribe. Ignacio Gómez. María Cristina, llegar a esa conclusión no fue fácil. Noticias 1 investigó el caso durante casi 4 meses, porque la figura a través de la cual se hizo la operación es muy compleja. Incluye fiducias mercantiles, compañías con socios desconocidos en Panamá, escisión y creación de nuevas empresas. La transformación de los lotes en zona franca fue posible también por decisiones de la alcaldía del municipio de Mosquera. Hace poco más de 2 años, una empresa cuya mayoría pertenece a Tomás y Jerónimo Uribe constituyó una fiducia para comprar estos terrenos en Mosquera, Cundinamarca. Los mismos terrenos que en diciembre del año pasado se convirtieron, por decisión del gobierno, en la nueva zona franca de Occidente. Zona franca de Occidente, su zona de poder ser. Las propiedades manejadas por una fiducia llamada Patrimonio Autónomo FC Lotes Mosquera, cuyo fideicomitente es la empresa Residuos Ecoeficiencia de los hermanos Uribe, se valorizó por cuenta de decisiones tomadas por subalternos del padre de los empresarios, el presidente de la República. La compra fue efectuada en diciembre de 2006 por un valor que supera los 8.600 millones de pesos de acuerdo con las escrituras. Eran 2 fincas llamadas San Laureano y El Paraíso, que los hermanos Uribe decidieron comprar como consta en esta acta de su compañía, en la que Tomás Uribe es autorizado para celebrar el contrato fiduciario que permitirá la compra. El documento, que hace parte de la escritura pública de adquisición, está firmado por Tomás Uribe como presidente de la Junta y por su hermano Jerónimo como secretario. En una porción más bien pequeña del terreno fue instalada la planta de Residuos Ecoeficiencia, pero la mayor parte del lote se convirtió en un negocio potencialmente enorme, gracias a las decisiones que la alcaldía de Mosquera tomó después de la compra. En ese año, 2007, el alcalde del municipio cundinamarqués era este hombre, José Álvaro Rosso Castellanos, un político muy conocido en la zona, no solo por sus actividades proselitistas, sino también por ser un próspero urbanizador. El alcalde en agosto de 2007 expidió un decreto expandiendo una zona industrial de Mosquera, en la que, por obra y gracia de esa decisión, quedaron incluidos los lotes que 8 meses antes habían adquirido Tomás y Jerónimo Uribe a través de una fiducia. 3 meses después de esa primera decisión, la alcaldía de Mosquera expidió una resolución autorizando la subdivisión del terreno, es decir, permitiendo que la propiedad fuera parcelada en lotes menores. Las 2 medidas del alcalde municipal dispararon el valor estratégico y comercial de esas tierras. Urbanizables y vividas pasaron de cotizarse por hectáreas a valorarse por metro cuadrado. Unos meses después, y recién salido Álvaro Rosso de la alcaldía de Mosquera, una empresa de su familia le compró al fideicomiso de la empresa de los hermanos Uribe casi la 10ª parte del terreno, por 702 millones de pesos. Un gran precio, teniendo en cuenta la valorización. Noticias 1 tiene este documento, que comprueba que el exalcalde Rosso fue socio fundador de la compañía compradora ALC, y este otro, que demuestra que 3 de sus hijos y 2 de sus hermanos son los accionistas. Esto significa que una empresa ligada con el alcalde, que con sus decisiones valorizó la tierra de los Uribe, terminó comprando una parte de ella el año pasado. Este es el terreno de la empresa ALC de la familia del exalcalde de Mosquera, que anuncia en su página de internet la construcción de un gran parque industrial ubicado frente a la nueva zona franca de Occidente. Porque el mayor atractivo de todos consiste en que los terrenos más grandes de la fiducia de Tomás y Jerónimo Uribe se convirtieron hace 4 meses en zona franca, por una decisión de altos funcionarios del gobierno del presidente Uribe. El área se convirtió en zona franca gracias a la decisión de subalternos del presidente Uribe. Se necesitan 2 pasos. Primero, el concepto de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, compuesta por 3 ministros y otros 2 altos funcionarios que dependen directamente del jefe de Estado. Y luego pasa la decisión final al director de la DIAN. Juan Pablo Rivera Cabala, quien aquí vemos al lado del presidente Uribe, es el gerente de la nueva zona franca de Occidente. Él reveló a Noticias 1 quiénes son los dueños de las tierras del proyecto. Los dueños de la tierra son los hijos del presidente, unos señores Duque de Medellín, muy prestantes, Francisco Díaz, de Corona, y 2 hermanos de apellido Angarita, Guillermo y Alejandro. El gerente de la nueva zona franca de Occidente, que a su vez gerencia la zona franca de Bogotá, explicó cómo le pagará a los dueños de la tierra.
Recibirán un porcentaje por la venta de cada lote. Tendrán ingresos por la tierra, pero no por los edificios. Esto no pasaría de ser un buen negocio de Tomás y Jerónimo Uribe si no fuera porque fue posible gracias a la autorización de altos funcionarios del gobierno de su padre. La Comisión Intersectorial de Zonas Francas, que dio concepto favorable al proyecto, está compuesta por el ministro de Comercio Luis Guillermo Plata, el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, la entonces directora del Departamento Nacional de Planeación Carolina Rentería, el entonces director de la DIAN Oscar Franco y la ministra consejera de la Presidencia de la República, que para la época de la decisión era Cecilia Álvarez Correa. Cuando el ministro Plata comunicó el concepto favorable, resaltó las calidades de la nueva zona franca de Occidente a tal punto que sus palabras se convirtieron en parte de la publicidad del proyecto. Situada en el centro de los nodos de transporte claves para la transferencia de carga, colindando con el futuro tren de cercanías, la zona franca de Occidente acercará su negocio con Colombia y con el mundo. Gracias al concepto positivo de los ministros y de Planeación Nacional, la DIAN autorizó por esta resolución del 18 de diciembre del año pasado la creación de la nueva zona franca de Occidente. Un día antes, los hermanos Uribe y sus socios de Residuos Ecoeficiencia decidieron escindir la compañía y crear dos nuevas empresas. A una de ellas, llamada Yogur S.A., le transfirieron los derechos fiduciarios de los lotes de Mosquera. El enriquecimiento dejó una huella imborrable en los libros. Los derechos fiduciarios, que minutos antes estaban valorados para Residuos Ecoeficiencia en 33.926.553 pesos con 11 centavos, pasaron a valorarse en la nueva compañía en 3.092.998.621 pesos. Es decir, los propios libros registrados por las empresas de los hermanos Uribe demuestran que el valor contable de las tierras se multiplicó casi 100 veces, o sea, que obtuvieron un porcentaje cercano al 10.000% como utilidad de la operación. Noticias 1 solicitó insistentemente una entrevista a los hijos del presidente. Tomás Uribe decidió declinar esa posibilidad, pero entregó su versión sobre estos hechos al director de Noticias 1. María Camila Hernández. María Cristina, el señor Tomás Uribe le dijo a Daniel Coronel que no considera que se haya presentado ninguna irregularidad y que el beneficio que recibieron por la declaración de zona franca de los lotes es relativo y discutible. Tomás Uribe Moreno dijo en una conversación telefónica con el director de Noticias 1 que no siente que él y su hermano hayan recibido mayores beneficios de la decisión de los subalternos de su padre que convirtió sus tierras en zona franca. El beneficio es muy relativo porque hace 2 años habríamos podido vender los lotes a mejor precio. El hijo mayor del presidente insistió en que ni su hermano ni él hicieron diligencia alguna para obtener la decisión. Nunca se hizo una llamada ni se usó mi nombre. Usted puede llamar a donde quiera a preguntar. Frente a las decisiones del alcalde de Mosquera, Álvaro Rosso, que permitieron el desarrollo del proyecto y cuya familia terminó comprando uno de los lotes vecinos de la nueva zona franca, Tomás Uribe afirmó: yo no tengo relación alguna con el alcalde. Sin embargo, en este periódico local de Mosquera fue publicada esta semana una foto del alcalde Álvaro Rosso acompañado del hijo mayor del presidente, tomada, según el artículo, en el lanzamiento de la campaña al Senado de Álvaro Rosso. Aunque el hijo del presidente dice que el beneficio que recibieron él y su hermano es muy discutible, los propios libros de sus sociedades muestran que su inversión creció 100 veces en el curso de 2